iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Ok, muy bien. Creo que andan todavía despertando, ¿verdad? Está bien, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo están? Bien. Ok, muy bien. Quiero darles la bienvenida. Como ya saben, hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es de gran bendición verte aquí con nosotros, adorando a nuestro Dios y sobre todo viniendo con nuestro corazón abierto para recibir la palabra. Está bien, es que siéntete bienvenido aquí a la iglesia. Y si tú nos acompañas por primera o segunda vez, quiero decirte que esta iglesia, tu iglesia, estamos enfocados en predicar la palabra versículo a versículo, libro por libro, todo el consejo de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito? Que recibas todo el consejo de Dios. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero esta mañana vamos a continuar nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. Por favor, acompáñame en tu Biblia. ¿Sabes? Marcos, el escritor de este Evangelio, nos va a estar hablando de tomar decisiones. Marcos nos va a estar compartiendo cómo Jesús toma la decisión de escoger a sus 12 discípulos. Lo cual quiero que levantes tu mano, quiero hacerte una pregunta. Levanta tu mano si constantemente tomas decisiones en tu diario vivir. A ver, ¿quién toma decisiones? Todos, ¿verdad? Es muy importante. Y hablando de decisiones me hace recordar a dos amigos. Uno llamado Jonathan y otro llamado Moshe. ¿Sabes? Jonathan estaba muy gordito, Jonathan. Que ya constantemente cuando se miraba la panza se asustaba porque le estaba creciendo demasiado la panza. Entonces tomó la decisión de inscribirse en el gym. Pasan meses después y su amigo Moshe ve a Jonathan muy delgado. Dice: Jonathan, oye, ¿qué estás haciendo que te ves más delgado cada día? Jonathan le responde: es que me inscribí en el gym, fíjate, Moshe. Moshe le pregunta: wow, ¿te ponen varios ejercicios para bajar? Jonathan le contesta: no, pero con lo que me cobran casi ya no como, Moshe. Vamos a continuar mejor a nuestro estudio verso a verso. Y acompáñame, por favor, si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas, el título de nuestro estudio de esta mañana y el pasaje bíblico se encuentra en tu pantalla. El pasaje bíblico es Marcos capítulo 3 y estaremos estudiando del verso 13 donde nos quedamos al verso 19. Marcos capítulo 3 del verso 13 al 19. El título de nuestro estudio de esta mañana es Elección de los 12 discípulos. Lo vuelvo a responder, el título es Elección de los 12 discípulos. Así que acompáñame por favor en tu Biblia o aparato electrónico a Marcos capítulo 3 y vamos a iniciar leyendo del verso 13 al principio del verso 14. Por favor, acompáñame en tu Biblia o aparato electrónico a Marcos capítulo 3 e iniciaremos, de igual ustedes que nos acompañan por medio de la transmisión, toma tu Biblia y acompáñame. Verso 13 y hasta el principio del verso 14 vamos a leer. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Recordemos que Jesús ha estado viniendo muchas personas a él, miles de personas. Marcos nos compartía que venían multitudes a él. Y sabes, Jesús atendía a las personas. Pero vemos qué hace después, y nos lo dice Marcos al principio del verso 13. Después de atender todas esas multitudes, fíjate, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. Vemos aquí a Jesús tomando decisiones. Y la decisión que Jesús tomó fue establecer a 12 discípulos, a llamar a sus 12 discípulos con él. Lo cual Marcos no nos comparte qué fue lo que hizo exactamente Jesús para tomar estas decisiones. Pero sabes, en el Evangelio de Lucas nos dice qué hizo Jesús para tomar esas decisiones tan importantes. Acompáñame por favor a Lucas, si tienes en tu Biblia o apunta el pasaje y lo estaremos viendo ahí en tu pantalla. Lucas capítulo 6 y vamos a estar leyendo del verso 12 al 13. Lucas capítulo 6 del verso 12 al 13. Fíjate lo que nos comparte Lucas. En aquellos días, hablando de Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles.
¿Sabes? Marcos no nos dice qué hizo en el monte, pero Lucas sí nos dice. Y nos dice que Jesús oró antes de tomar estas decisiones. Lucas nos comparte que bajó de muy temprano y escogió, llamó a sus 12 discípulos. Entonces vemos a Jesús, cuando Él tomaba decisiones importantes, primeramente oraba. Primeramente platicaba con el Padre, ¿verdad? Y esto es muy importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Cuando tú vas a tomar decisiones, ¿estás orando? ¿Tomando decisiones importantes? ¿Oras o no lo haces? ¿Sabes que Jesús es nuestro ejemplo en todo? Y por eso Él nos da el ejemplo. Y fue a orar antes de tomar decisiones importantes. ¿Sabes? Cuando tú no oras y no buscas a Dios en tus decisiones, hay una característica, que nosotros estamos poniendo primero nuestros intereses antes de buscar cuál es la voluntad de Dios en esa decisión. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Oras en las decisiones importantes? ¿Sabes? Te animo a que lo hagas. Cuando vayas a tomar decisiones, busca al Padre. Tómate ese tiempo de platicarle la situación en la que estás y preséntaselo a Él. Y sabes, Él te va a hablar. Así como estoy seguro de que Jesús bajó con la convicción, con la seguridad que esa era la voluntad de Dios. ¿Crees que Jesús escogió a los 12 discípulos porque eran los mejores de todos? No. Vemos a través de los evangelios que ellos le fallan a Jesús, se andan peleando entre ellos. Entonces ni se portaban bien, ni eran los mejores. Pero Jesús primeramente se aseguró en orar. Y eso es muy importante. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo sé yo si en mi decisión estoy incluyendo a Dios? Otra vez te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo puedes saber tú si en tus decisiones que estás tomando importantes estás incluyendo a Dios? Te voy a dar 3 preguntas que te tienes que hacer tú mismo para incluir a Dios en tus decisiones. ¿Está bien? 3 preguntas, si gustas anotar, por favor, son muy importantes estas 3 preguntas para que tú sepas si estás incluyendo a Dios en tus decisiones. La pregunta primera que te tienes que hacer es esta. ¿Cómo glorifica a Dios mi decisión? Van a estar en tus pantallas, van a estar en la pantalla las preguntas. ¿Cómo glorifica a Dios mi decisión? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer tú. ¿Cómo glorifica a Dios mi decisión? ¿Sabes? Muchas veces en nuestras decisiones metemos lo que vemos, metemos nuestras necesidades. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo esta decisión va a glorificar a Dios? Y la Biblia nos da muchos ejemplos sobre decisiones que se basan a la vista, a las necesidades y no son las correctas. Un ejemplo es Adán y Eva. ¿Sabes? Dios les había dado un mandamiento a ellos y era no tomar del fruto prohibido. ¿Se acuerdan de esa historia en Génesis? ¿Verdad que sí? Pero vemos que hicieron todo lo contrario a lo que Dios les mandó. Ellos no estaban glorificando a Dios porque estaban desobedeciendo. Cuando tú obedeces al mandamiento que Dios te da por medio de su palabra, tú estás glorificando a Dios, le estás honrando, le estás obedeciendo en tu decisión. ¿Sabes cuál fue el problema de Eva? ¿Y cuál es el problema de nosotros muchas veces que nos dejamos guiar por la vista? La Biblia nos dice en Génesis que Eva miró ese árbol y que era bueno a su vista. La Biblia también nos dice que a su vista miró el fruto y miró que era deseable para comerlo. Entonces te das cuenta, en nuestras decisiones muchas veces metemos lo que vemos o lo que posiblemente necesitamos, pero no buscamos obedecer a Dios. Entonces no nos dejemos llevar por la vista o por lo que necesitamos o por nuestros sentimientos, sino busquemos a Dios y miremos qué es lo que Él nos dice por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque queremos obedecerlo. Y cuando tú le obedeces en tus decisiones, estás glorificando a Dios. ¿Está bien? Entonces, muy importante saber qué es lo que Dios te dice. Cuando tú oras, le dices, Señor, háblame.
Probablemente te pueda hablar en ese instante Él por medio de un versículo o por medio de una promesa o algo. Pero también es importante que abras la Biblia y busques qué es lo que Dios te dice sobre esa decisión, cualquiera que sea. La segunda pregunta que te tienes que hacer, por favor toma nota, la segunda pregunta que te tienes que hacer para saber si estás incluyendo a Dios en tu decisión es: ¿la decisión que voy a tomar me acerca a Dios o me aleja? ¿La decisión que voy a tomar me acerca a Dios o me aleja? ¿Qué se refiere a esto de si me acerca o me aleja? ¿Si me acerca en la voluntad de Dios o me aleja de la voluntad de Dios la decisión que voy a tomar? La Biblia también nos da otro ejemplo, y es a un hombre muy usado por Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí, Abraham fue un hombre muy usado por Dios, pero también con problemas en tomar decisiones como tú y yo. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: hey, sal de tu parentela y de tu tierra y ve a donde yo te voy a decir. ¿Sabes? Abraham glorificó a Dios en obedecerle y salió. Pero también la Biblia nos dice que hubo hambre en la tierra y Abraham tenía que tomar decisiones. Y dice la Biblia que él tomó una decisión sin consultar a Dios. ¿Sabes? Abraham tomó la decisión de abandonar la tierra donde estaba e ir a Egipto. Y desde ese momento Abraham empezó a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios. ¿Sabes? Algo importante que podemos notar es que Dios no abandonó a Abraham cuando se equivocó en su decisión. De igual forma, Dios no te va a abandonar cuando te equivoques. Pero ¿sabes? Hubo consecuencias. Después de esa decisión de Abraham hubo consecuencias. La misma forma te va a pasar a ti. Cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios, va a haber consecuencias. Dios va a estar contigo, pero Él no quiere eso para ti. ¿Está bien? Puedes preguntarte: ay, pero Abraham tenía responsabilidades, tenía una familia, él tenía que tomar decisiones rápidas. No es cierto. Muchas veces nosotros tomamos decisiones haciendo respuestas piadosas o poniendo ejemplos piadosos. Ay, es que mi hijo necesita tal cosa. Ay, es que mi esposa necesita tal cosa. Voy a tomar esta decisión sin consultar a Dios. ¿Sabes? Quiero que apuntes esto que tienes que recordar siempre. Apúntalo, por favor. Con Dios tengo todo. Siempre recuerda eso. Con Dios a mi lado tengo todo. ¿Sabes por qué? Porque Él es dueño de todo. Muchas veces van a venir pruebas a nuestra vida. Van a venir situaciones o oportunidades grandes a nuestra vida, pero tienes que preguntarte si te va a alejar de Dios o te va a acercar más a Él. ¿Está bien? Eso es muy importante. Probablemente esa decisión que vas a tomar debes de acercarte a la voluntad de Dios como papá, puede ser, que es ser cabeza en tu hogar, que es traer a tus hijos a las cosas de Dios, que es invertirles a tus hijos, a tu esposa, en amarles. Tienes que cumplir con la voluntad de Dios para tu vida. De igual forma como hijo, como esposa. Pero hazte esa pregunta. Tercera pregunta. Y la tercera pregunta es esto: ¿cómo bendice mi decisión a los que me rodean? ¿Cómo bendice mi decisión a los que me rodean? Puedes responder esta pregunta: pues va a bendecir a los que me rodean mucho, porque va a haber más dinero en mi hogar si tomo esta decisión, si tomo esta oportunidad. ¿Sabes que hay miles y miles de matrimonios destruidos, miserables, porque esa es la mentalidad de ellos? Que creen que el dinero trae la felicidad. Entonces siempre pregúntate: ¿cómo mi decisión va a bendecir a los que me rodean? ¿Me va a dar más tiempo esta decisión para estar con mi familia? Me da para como esposo, ¿verdad? ¿Me va a dar más tiempo para estar más tiempo con mi esposa, con mis hijos, para tener ese tiempo en nuestros devocionales, para tener ese tiempo con mis hijos y compartirles de Jesús, para traerlos a la iglesia? ¿O me va a quitar tiempo esa decisión? ¿Cómo va a bendecir a tu familia?
Nunca te enfoques en lo material. Enfócate en lo espiritual. Y esa es la forma como Dios va a bendecir tu decisión. No tomes decisiones en base a lo que ves, en base a lo que necesitas. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es la tercera pregunta que te tienes que hacer. Vamos a repasarlas otra vez. La primera es: ¿cómo glorifica mi decisión a Dios? ¿Voy a ser obediente o no voy a ser obediente a su palabra? La segunda, ¿la decisión me va a acercar a Dios o me va a alejar? ¿Voy a estar en la voluntad de Dios o me va a alejar de la voluntad de Dios? Y la tercera, ¿cómo bendice esta bendición a los que me rodean? ¿Va a bendecir a mi familia o no? Entonces vamos a contestar esas preguntas siempre que vayamos a tomar una decisión, y cuando tú las contestes te vas a dar cuenta si estás buscando la voluntad de Dios en tu decisión. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a leer versos 14 y 15. Acompáñame en tu Biblia. Verso 14 lo vamos a terminar de leer, y verso 15. Voy a leer del verso 14 al principio. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí Marcos continúa y nos dice para qué fueron llamados los discípulos. ¿Sabes? Este llamado que Jesús le hizo a los discípulos es el mismo llamado que hoy en día te hace a ti Jesús. Si tú ya has decidido seguirle y ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, para ti es este llamado. Para ti son estos tres propósitos. Pero si tú no has decidido seguir a Jesús, esta es la oportunidad que tienes esta mañana. Dios te está llamando a que le sigas. Te está llamando a que le entregues tu vida. Y sabes, es lo mejor que puedes hacer. No es fácil, pero es lo mejor. Fíjate, en el verso 3:14 vamos a ver tres propósitos que aquí Marcos nos muestra como discípulos de Jesús. Tres propósitos que tenemos que cumplir en nuestro llamado como discípulos. Vamos a ver el primero, el verso 14 a la mitad. Para que estuviesen con él, nos dice Marcos. Ese es el primer propósito de tu llamado como discípulo. Y es el primer propósito para que estés con él. ¿Sabes que para eso has sido llamado? Para pasar tiempo con él, para buscarle, para aprender de él, para escucharle a él. Ese es el primer propósito que tienes como discípulo de Jesús. Puedes preguntarte, ¿cómo yo puedo pasar tiempo con Jesús? ¿Cómo yo puedo escucharle? ¿Cómo yo puedo aprender de él? ¿Sabes? La primera forma es por medio de la palabra. Por medio de la palabra puedes aprender de tu Señor. Te pregunto, ¿cómo estás tú en la palabra de Dios? ¿Dedicas tiempo en la palabra? ¿Tomas ese tiempo para tener una lectura personal de la palabra? ¿Aprender de Él, conocer de Dios? ¿Sabes? Si no estás leyendo tu Biblia, te animo a que lo hagas. Eso es algo que diariamente tenemos que hacer. Porque para eso hemos sido llamados, aquí nos dice Marcos, para estar con Él. Entonces es importante que leas tu Biblia. ¿Cómo yo puedo escuchar a Jesús? Puedes preguntarte. ¿Sabes? En tu devocional personal cada día. En el tiempo que tú tengas. ¿Qué es un devocional? Es meterte en oración y pedirle a Dios que te hable por medio de su palabra. Él te va a hablar, porque tú tienes un corazón abierto. Pero es importante que constantemente lo hagamos. ¿Está bien? Y por medio de la oración es muy importante. Siempre recuerda eso. Para eso has sido llamado como discípulo. Fíjate el segundo propósito por el cual fuiste llamado como discípulo, al final del verso 14. Para enviarlos a predicar. Este es el segundo propósito para tu vida, para salir a predicar. Y este es un llamado para ti como su discípulo de igual forma. Estás llamado a salir y a predicar. No a predicar aquí, en la iglesia. Y tampoco en predicar horas y horas allá afuera, ¿verdad? Aquí básicamente está hablando de Jesús, de compartir de Él. De compartir de tu Dios. De compartir el Evangelio. Estás llamado a salir allá afuera. ¿Quién está allá afuera que le puedes compartir? ¿A un familiar? Estoy seguro que tienes familia que no creen en Dios. Alcánzalos.
Pídele a Dios que trabaje en sus corazones y comparte de Jesús. ¿A quién más? A tus vecinos también. ¿Por qué no? Pídele a Dios por tu vecindario, que prepare sus corazones, que los vaya trayendo poco a poco. Y compárteles de Dios, de Jesús. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, a tus hijos, comparte de Jesús. Muy importante, a eso has sido llamado. ¿Sabes cómo tú puedes responder o estar seguro si eres un discípulo de Dios? Si estás hablando de Él. ¿Sabes? Hay muchos que pueden decir que son discípulos o seguidores, pero les da vergüenza el compartir de Jesús. En los trabajos, nadie puede saber que él es cristiano o que va a una iglesia porque le da vergüenza. Como joven en la escuela, puedes tener de igual forma vergüenza de que sepan que eres un cristiano o que vas a la iglesia. ¿Sabes? Cuando tú eres un discípulo de verdad, estás llamado a predicar y tú vas a obedecer a lo que Dios te está pidiendo. Entonces no te avergüences de Jesús. Donde sea que estés, en tus familiares, háblales de Jesús, ora por ellos. No es fácil, pero sé ese discípulo, para eso has sido llamado. ¿Está bien? Siempre recuerda las promesas que Jesús te ha dado. Una promesa que Él te ha dado es que Él está contigo y Él te va a ayudar. Él va a trabajar en los corazones. Él está trabajando en esos corazones. Simplemente pídele ese momento especial y tú les puedas compartir del Evangelio. Vamos a continuar. Y de igual forma, si tú no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. ¿Sabes? Dios nunca va a estar enojado contigo. Eso olvídalo. Pero es muy diferente cuando Él te habla y te dice qué es lo que tienes que hacer. Y tú como discípulo, como hijo de Dios, vas a obedecer a lo que Él te está diciendo. ¿Está bien? Entonces hemos sido llamados a estar con Él y a predicar de Él. Fíjate el tercer llamado, el tercer propósito de tu llamado en el verso 15. Dice, y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este es el tercer propósito de tu llamado como un discípulo. Y es para mostrar a Jesús y su autoridad. El tercer propósito que tienes es para mostrar a Jesús y su autoridad. ¿Sabes? Es muy importante que compartas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la autoridad para compartir su palabra. Fíjate lo que nos dice Romanos 1:16, entra en tu pantalla. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Este es un versículo que te animo a que tomes y que siempre lo memorices y lo tengas presente en todo momento. Porque muchas veces no compartes el Evangelio porque vienen dudas, preguntas. Pero aquí Romanos 1:16 te está diciendo que es poder de Dios el Evangelio. No es poder tuyo. No son tus palabras. No es tu filosofía la que le estás hablando, la filosofía que le estás hablando a las personas. Le estás hablando el Evangelio. Y tienes que saber que en el Evangelio se va a manifestar el poder de Dios en esos corazones. Entonces, no te avergüences. Comparte el Evangelio. ¿Sabes por qué tu iglesia cada fin de servicio compartimos el Evangelio? Porque no nos avergonzamos. Creemos que Dios ha preparado los corazones. Y por eso compartimos el Evangelio cada final del servicio. Y siempre lo vamos a hacer. Porque creemos que tú vas a traer personas aquí a la iglesia y probablemente ellos no han escuchado el Evangelio. Por eso es importante que traigas a personas. La otra es porque compartimos el Evangelio para que tú aprendas a dar el Evangelio allá afuera. Y la tercera razón por la cual compartimos siempre el Evangelio es porque Dios bendice el que lo hagamos. ¿Está bien? Siempre recuerda eso. 3 propósitos. Primero, para estar con Él. Segundo, para salir a predicar. Y el tercero es para mostrar a Jesús y su autoridad. ¿Está bien, familia? Vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana. Y vamos a leer del verso 16 al 18. Acompáñame, por favor. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo del verso 16 al 19, perdón. Vamos a leerlo. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacob, a quienes apellidó
Boanerges, estos son los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa, dice Marcos. Marcos nos comparte el nombre de cada uno de los 12 discípulos que escogió, llamó Jesús. Lo cual, hablando de nombres, me hace recordar a un niño que llega con su mamá. Le dice: mamá, en la escuela me echan queso en el pelo. Le dice su mamá: cállate, Nacho. No seas... le dice. Vamos a terminar así mejor. Marcos termina dándonos el nombre de cada uno de los discípulos que Jesús llamó. ¿Sabes? Dios te ha llamado a ti. Vamos a ver cómo terminaron estos hombres. Y la mayoría de estos hombres terminaron dando su vida por Jesús. Por su fe, por lo que creían, porque estaban convencidos de lo que Dios les había mandado a hacer, ¿verdad? ¿Sabes? Los discípulos no solamente vieron a Jesús caminar en la tierra, aquí en esta tierra, también lo vieron en esa cruz, pero también lo vieron resucitado de entre los muertos. Y sabes, Jesús convivió con ellos, comió con ellos. Los discípulos miraron cuando Jesús ascendió al cielo. Y la Biblia nos dice que ellos se gozaban en la promesa de Jesús, de que Jesús iba a estar con ellos. ¿Sabes? Tú eres ese discípulo de igual forma. Dios está contigo. Tú solamente comparte de Él. Y créeme, tú tienes una eternidad a su lado por los siglos. Y esa es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos, pero también esta mañana nos recuerda la promesa que nos ha dado. Fíjate, vamos a ver cada uno de los discípulos que Jesús escogió y vamos a ver cómo terminaron ellos. Como te digo, la mayoría de ellos terminaron muriendo por Jesús. Vamos a ver el primero en el verso 16. Y nos dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Sabes? Pedro fue crucificado de cabeza. La historia nos dice que Pedro no quiso morir como su Señor porque no era digno. ¿Sabes? Él murió en Roma y fue crucificado de cabeza. Él murió dando su vida por compartir de Jesús. Él murió en Roma, pero en Roma no fue el primer papa. Eso es una mentira que por ahí anda. La Biblia no habla de eso. ¿Está bien? Fíjate, vamos a ver el segundo en el verso, vamos a ver dos más en el verso 17. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Dos hermanos. Jacob murió decapitado por Herodes, por compartir de igual forma de Jesús. Juan, su hermano, murió de muerte natural en una isla llamada Patmos. ¿Sabes? Juan no es de que no sufrió. La historia nos dice que él lo pusieron en una olla hirviendo de aceite para que muriera, pero él no murió. Nos dice que entonces lo tomaron y lo llevaron a una isla de Patmos. Y ahí fue cuando Dios le reveló y él escribió el libro de Apocalipsis en tu Biblia. Juan fue el que lo escribió. Entonces, él fue el único discípulo que murió de muerte natural. Vamos a continuar en el verso 17, dice Jacob, verso 18, perdón. Vamos a ver otros discípulos: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cambista. ¿Sabes? Andrés en el verso 18 murió crucificado y apedreado en Turquía. Y la razón fue por compartir de Jesús. Felipe de igual forma fue crucificado. Andrés fue crucificado de forma de X en Grecia. Felipe fue crucificado y apedreado en Turquía. Bartolomé fue despellejado con un cuchillo y de ahí murió. De ahí Mateo fue decapitado en Etiopía. Tomás traspasado por una lanza por compartir de Jesús. Jacob fue crucificado en Egipto y Tadeo también de igual forma decapitado en Asiria. Simón, el último que nos dice, el verso 18, murió crucificado en Jerusalén. Y en el verso 19 nos habla de Judas Iscariote. Y él murió después de entregar a Jesús. ¿Sabes? Nosotros como creyentes sabemos, por lo que la palabra nos dice, que Judas no está en el cielo.
Judas está en el infierno. ¿Sabes? Judas nunca se arrepintió, nunca nació de nuevo. Judas estuvo con Jesús, caminó con Jesús, pero él nunca fue uno de los discípulos de Jesús. Entonces quiero animarte, y esto es muy importante saberlo, que no porque vengamos a la iglesia, no porque hablemos cosas de la Biblia, eso nos da salvación, o porque hagamos buenas cosas. Judas entregó a Jesús por 30 monedas. Y eso es algo que nosotros podemos aprender. Que Judas nunca aceptó a Jesús. ¿Saben por qué? Porque se manifestó quién era en realidad él. Y no era un discípulo de Jesús. Él entregó a Jesús. Y él, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se quitó la vida, de vez de arrepentirse y arrepentirse de corazón y nacer de nuevo. ¿Está bien? Quiero animarte esta mañana y que recuerdes lo que Marco nos dice, cómo Jesús tomó estas decisiones. Siempre recuerda de qué forma tienes que tomar las decisiones tú. Incluye a Dios en tus decisiones. De igual forma, cumple con tu llamado como discípulo. Y lo último es que todo discípulo que siga a Jesús está dispuesto a dar su vida por él. Es difícil seguir a Jesús, es difícil ser su discípulo, pero Él está con nosotros y tenemos que seguir adelante.